Muy buenas tardes, amado oyente que me está escuchando. Que tengan una buena tarde, que tengan un lindo día. Que Dios siempre los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, amado hermano, querido oyente que me está escuchando, vamos a estudiar un libro muy importante que sería el libro de Romanos y entrar un poco en el contexto de que nos quiere hablar y acerca de todo lo que nos quiere decir. Bien, vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Bien, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, amado hermano, no sé si usted ha escuchado acerca de los militares o los del ejército que siempre están haciendo ejercicios, que siempre están sujetos a sus superiores, a los generales, coroneles, sargentos, tenientes. Hay una variedad de superiores ahí, ¿no? Bien, quizá algún soldado en ese entonces, bueno, contando una historia, un soldado así que no obedecía a esta autoridad que eran sus superiores, el sargento y coronel, no hacía lo que ellos le decían, sino siempre hacía lo que él quería. Entonces, esta persona, este soldado, siempre ha desobedecido, pero un día estos superiores han decidido poner un alto a este soldado para poder enseñar qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y entonces ellos decidieron ponerle un castigo. Como bien sabemos, los del ejército mayormente son castigados con ejercicios. Y entonces estos superiores, coroneles, sargentos, le hacen hacer un ejercicio muy costoso, que sería el trípode. No sé si la mayoría lo conocen, pero es un ejercicio que hace cansar muchas partes de nuestro cuerpo. Y entonces estos superiores le han dicho a este soldado de que no es por algo que esté haciendo mal, no es por algo porque lo odian, sino es que algo para su bien. Entonces yo recuerdo que he ido al cuartel y que siempre han mencionado una palabra los soldados diciendo: esto no es un castigo, es un ejercicio de conciencia para fortalecer mi carácter. No sé si alguno está consciente de esas palabras, ya que yo sí he pasado por ese momento. Y entonces, estos soldados mencionan esta frase cada vez que son castigados con ejercicios. A lo que quiero llegar en este momento es que hay que tomar con mayor cuidado lo que nos dice en esta frase. Es para nuestro bien, no es un castigo porque nos odien, no es un castigo porque
estamos haciendo demasiado mal, sino es algo para que podamos reflexionar, es algo para que podamos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que nos quiere decir. Y entrando en el contexto de Romanos, Pablo pasa de iglesia en iglesia infundiendo una disciplina a los creyentes. En ese tiempo, Pablo pasaba iglesia tras iglesia, a pesar de que no era conocido, él pasaba iglesia tras iglesia infundiendo esa disciplina a los creyentes que había en ese entonces. Y para que él pueda hacer su ministerio planificado para España. Es lo que estaba haciendo Pablo. Y con esto quiero entrar ahora a los versículos y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo lo he llamado la autoridad divina que Dios establece. En el versículo 1 nos dice: sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos en nuestros hogares, sabemos muy bien que hay una autoridad afuera que nos está pidiendo que nos quedemos aquí adentro, por nuestro bien. No es que lo hagan por malo, no es porque hayamos hecho algo malo todos, sino que hay una razón para que nosotros nos quedemos en nuestra casa, y es obedecer a esta autoridad que está aquí afuera. Pero dice Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido por Dios establecidas. Todas las autoridades que vemos hoy en día han sido establecidas por Dios. Dios ha puesto autoridades gobernantes para que nosotros estemos sujetos a ellos y hagamos el bien. Es lo que nos quiere decir en este versículo. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, desiste, y los que desisten acarrean condenación para sí mismos. Hay personas que se rebelan contra esta autoridad que Dios está estableciendo. Por ejemplo, hay personas que no quieren acatar a esta cuarentena porque quizá ya no tienen dinero, quizá ya se les acabó el alimento en el hogar. Y estos se están oponiendo a esta autoridad, están queriendo protestar, están queriendo salir afuera, a pesar de que está peligroso en este tiempo. Pero ellos quieren salirse, no quieren acatar a esta autoridad que está estableciendo. Y bien, Dios dice a cualquiera que se oponga a esta autoridad, o que no obedece a esta autoridad, está en contra de Dios. Dios nos dice que nos sometamos a esta autoridad, pero muchas personas no lo quieren hacer, y entonces están en contra de Dios. Pero para ellos hay un castigo que Dios nos dice. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, desiste, y los que desisten acarrean condenación para sí mismos, condenación. Es lo que están haciendo ellos mismos, una condenación, un castigo. Pero a pesar de eso, hay autoridades que se extralimitan, que quieren ser más superiores, quieren crecer más, quieren tener el control absoluto de todo el mundo. Pero lo que Dios nos dice es que todo es establecido por Dios. No hay una autoridad fuera de parte de Dios.
Y bien, entrando en el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Nosotros como creyentes nos estamos sometiendo a esta autoridad que nos quedemos en casa, que hagamos varias cosas. Nosotros como creyentes nos estamos sometiendo a esto. Y es lo que nos quiere decir, hagan el bien, no hay de qué temer. Pero en cambio, si están haciendo lo malo, ahí sí ya hay algo que temer, porque Dios castiga al que no obedece. Es lo que nos está diciendo. Los creyentes, haz lo bueno. Hagamos lo bueno como creyentes. Obedezcamos a esta autoridad porque por Dios ha sido establecida. En el versículo 4 dice, porque el servidor de Dios para tu bien, pero si lo haces el malo, porque el servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios vengador, para castigar al que hace lo malo. Dios está atento a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que estamos sujetos y a las cosas que estamos nosotros involucrados. Dios nos dice que hagamos lo bueno, pero en cambio si hacemos lo malo, Dios nos está esperando como con una espada para infundir castigo. Es lo que nos está diciendo. Y para castigar al malhechor. En Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Debemos estar sometidos no por miedo al castigo, sino para nuestro bien de conciencia y no ir a la desobediencia. No solamente por ese miedo estaremos obedeciendo a las autoridades, no por el miedo de que Dios nos va a castigar, entonces no solamente vayamos por eso, sino que sea de conciencia para no desobedecer el mandato que Dios establece, que es la autoridad. Cuando el niño está creciendo, muy bien sabemos que los niños de antes, los pequeños, salían a la calle a jugar y pasaba el tiempo. Pero muchas personas se descuidan de sus hijos y entonces ellos, los niñitos, crecen a medida que va pasando en la calle, van creciendo y a medida que pasa eso, ellos adquieren otras autoridades o quizá mala influencia de algunos amigos. Entonces el niño crece de forma no como un padre quiere que crezca su hijo, sino va al mal camino. Y a lo que me quiero centrar a esto es que si ese niño es educado y tiene una autoridad por encima, entonces el niño está consciente de que hay un castigo por si es que no obedece a sus padres. Está consciente de que el niño al no obedecer a los padres va a ser infundido en castigo. Y entonces el niño va a crecer de una buena manera para no caer en muchas adicciones que hay hoy en día, ¿no? Y bien, ¿estamos conscientes de lo que hacemos nosotros? ¿Estamos conscientes de en qué autoridad nos estamos sometiendo? Sabemos que no hay autoridad por encima de Dios. ¿Le gustaría a usted ir en una obediencia a una autoridad divina?
quisiera estar sujeto a la autoridad divina que Dios establece. Con esto quiero terminar, de que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de que esta autoridad que Dios establece, lo hagamos con conciencia para no entrar en desobediencia. Porque si lo hacemos solo por temor a Dios, Dios le conoce el corazón de cada creyente, conoce lo que está pensando, conoce lo que está haciendo, y entonces Dios infunde un castigo al que no obedece su mandato. Y es lo que Dios nos quiere decir hoy en día, que no hay una autoridad por encima de Dios. Dios está en lo sumo, Dios está arriba de todas las autoridades. No hay una autoridad que sobrepase a Dios. Dios es quien ha establecido la autoridad, y ahora nosotros, como deber de creyentes, es someternos a esa autoridad de parte de Dios. Porque si no lo hacemos, nos espera justicia, castigo a cada creyente. Que Dios lo bendiga, hermanos, amados oyentes. Seamos conscientes de lo que hacemos cada día y reflexionemos lo que Dios nos dijo hoy. Gracias por su atención. Dios los bendiga.